Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, una suba que a esta altura es significativa. Esta suba de novillo de la cena en general, especialmente el ternero, fue muy significativa en estos últimos 15-20 días. Se engancha con la suba de enero y febrero para lograr algo que parecía que se iba a dar más adelante. En realidad, todo este fenómeno de restricción de oferta, aumento de los precios, tuvo que ver mucho las expectativas de devaluación, el dólar maíz, y tuvo mucho que ver el gobierno. Es probable que si el gobierno no hubiera hecho tantas macanas juntas, hubiéramos tenido un agosto relativamente tranquilo, pero ya insinuando lo que se espera para el mes de septiembre, que es con el inicio de las lluvias, que sigue el estado de muchísimos campos de la Argentina sigue siendo muy, pero muy complicado. Sin embargo, ya se está insinuando desde el mes de julio una caída en la oferta que se afirmó que gran parte tiene que ver con expectativas de devaluación que están flotando en todos los ambientes económicos. Las grandes empresas, sus asesores le dicen es probable o es posible que se ha demorado la devaluación, esta corrección del tipo de cambio, no sabemos si es el 20 o el 30, o no va a ser nunca y van a morir con las botas puestas y van a aguantar esto hasta el final. Pero está muy ligado al fondo. El fondo no quiere seguir dando dólares para que se vendan en ventanilla a 300 pesos a los amigos del gobierno. La provisión de dólares está en un punto absolutamente crítico, se llega al paso, pero después hay un interludio muy largo que el mercado lo descuenta. ¿De qué manera lo descuenta? Bueno, lo descuenta si va a haber una evaluación, un proceso de evaluación. Yo tengo 10 jaulas, vendo 2, tengo 4 jaulas, vendo 1, voy viendo las cosas. Restricción importante de vacas y de novillos, que es hasta cierto punto racional en el contexto de incertidumbre extrema que generó el gobierno. Venimos de meses y no habría motivo para que esto cambiara, de oferta muy alta, especialmente de novillos y vacas, que son las dos categorías que en las últimas semanas han obligado a muchos frigoríficos a restringir sus operatorias, a restringir sus faenas, a faenar algunos días, a parar, y en algún momento más adelante esto debería ser peor de acuerdo a la estacionalidad y de acuerdo a todo lo que se vendió en forma anticipada. Pero el tema de expectativas tiene mucho que ver en esto, y estas las introdujo el gobierno. Ahora, el mercado tiene 2 o 3 cosas pendientes que aumenten la incertidumbre. La primera, la posibilidad de evaluación. La segunda, la posibilidad de un cambio drástico en el programa económico, que probablemente no incluye una quita dramática de las retenciones. Esto siempre lo comentamos, cuando se expiden y representantes del campo le piden en privado y en público a los posibles ministros de economía o equipos económicos que se conocen de los 3 o 4 candidatos más importantes, salvo Massa tiene un mandato de la señora, hacer lo que quiera, pero no devolves. Han logrado aparentemente llegar sin devaluar a las PASO, con una restricción muy importante de oferta de dólares, con un blue en 600 pesos, con una situación que es insostenible. Vamos a ver si el lunes esto se revierte o cambia con una devaluación. Lo cierto es que este es un combo, esta suba de precios que hemos tenido en estos últimos días, que en modo acumulado es un 35%, es una magnitud muy importante, para el ternero es más todavía. Tiene mucho que ver las expectativas, vuelvo a repetir, expectativa de evaluación, de cambio de política económica. Volviendo al tema, cuando uno habla en privado y habla en público, es decir, no esperen que vayamos a quitar las retenciones el primer día. Podemos achicarlas en algunos casos que son muy extrema la quita. En el tipo de cambio nadie hace nada porque nadie se hace cargo del precio extraordinario que tiene una devaluación y que daría toda la impresión que se va a tener que hacer cargo Massa en este interludio entre las PASO y las generales de octubre. Ahora, en esta incertidumbre, todo aquel que puede retiene Hacienda, todo aquel que puede vende lo menos posible porque no sabe cuando termine de cobrar esto con qué plata se va a encontrar. Un mercado a la suba. Todos los que vendieron hace 15 o 20 días se equivocaron, la suba continuaba y la suba continúa. Es cierto, estamos en la semana previa a las elecciones, esto sucede siempre,
parte de esa crema se cae. Si nosotros lográramos conservar estos precios de la hacienda que tenemos en estos días en términos reales, yo digo en términos reales es que a partir de determinado momento suba de la misma manera que sube la inflación, sube hasta el novillo, no sé, 650 pesos y se mantiene y todos los meses por lo menos iguala la inflación. Si se mantiene en términos reales, el escalón que hemos logrado, que se ha logrado en el mercado hoy en día y que falta convalidarlo por la exportación, que ya dice que no, porque con este tipo de cambio, con las retenciones, con la caída de precios internacionales, dicen, no, yo este precio no puedo pagar. Y el consumo está todavía digiriendo la suba anterior, que fue del 25%. No sabemos qué va a pasar con esta suba adicional que hace un acumulado del 35%. Voy a dar los precios en términos reales, actualizando los valores que teníamos hace un año. En el novillo, la actualización del precio del novillo de hace un año da 606 pesos. Estamos en 640, estamos 6% arriba de agosto del año pasado de manera constante para el caso del novillo. Novillo general, novillo sin papel, novillo carneras. En el caso, el segundo caso que es interesante es el caso de la vaca conserva o manufactura. La vaca conserva y manufactura ya está 2 o 3% por debajo de los precios que tenía hace un año. No había habido todo el desbarrancamiento que vino después con la seca, con la pérdida, sobre todo la pérdida en términos reales. El precio del ternero de invernada está todavía 21% debajo de un año atrás. Pero fíjese que el novillo ya está superando los niveles. Estamos en zona de aterrizaje en valores que si se llegan a conservar son valores muy buenos, muy malos para la industria, insuficientes para el feedlot, pero que ya empiezan a tener mucho más calor por el por el aumento del precio del ternero, por el aumento de la vaca para el criador. ¿Qué pasa si lo relacionamos con esos valores, vuelvo a repetir, que parecen inalcanzables, que se tocaron en marzo-abril del año pasado? Lo que decimos siempre son los valores más altos a moneda constante para la hacienda de 1959 a la fecha que tenemos estadísticas. No tenemos estadísticas de la década del 40 y de la década del 50. Estoy hablando del primer gobierno de Perón, segundo gobierno de Perón. Por los precios a moneda constante que tenemos en esa época, aunque no tengamos valores, podemos asegurar que los valores que se lograron en marzo-abril del año pasado fueron también más altos que esas 2 décadas, fueron los más altos de los últimos 80 años. ¿No? Sí, 80 años. Ahora, esos valores son, siempre lo decimos, la conjugación de un mercado internacional extraordinario encabezado por China, pagando valores que hoy son irrepetibles, y un tipo de cambio que no había caído bajo la trituradora de todos los meses frente a inflaciones del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, de valor el 1, el 2. Eso se hizo un atraso acumulado que lo estamos pagando hasta el día de hoy. Hay una cosa interesante, que es que el gobierno está devaluándolo estos últimos días. Podría ser una salida no devaluar el famoso salto discreto. El famoso salto discreto que hizo Kicillof en su momento, en el año 14, que tuvo mala experiencia que hicieron esto, lo repetimos más porque no sirve para nada. No sirve para que haya un fogonazo inflacionario, no sirve para desalentar las IMPO ni aumentar las EXPO. Sobre todo con el nivel de atraso que tiene este tipo de cambio nominal de 300 pesos. Encima la carne lo recibe con 9% de retención, eso recibe menos que eso. La pregunta siempre hacemos, ¿cuánto tiempo más la carne va a proveerle dólares al gobierno para que le venda a sus amigos? A 285 pesos. Ahora, pues cuando uno mensualiza así el equivalente de las devaluaciones que estamos viendo en estos últimos días, los demás ruedas, lo que está organizando el Banco Central, vemos que ya estamos en un nivel de devaluación del orden del 12-13% mensual. Si mantuviera este ritmo de devaluación todos los días, se olvidara el tema de inflación, que evidentemente se han olvidado, ¿no? Este es un tema que no van a sanar porque no van a sanar porque tienen una cola tan grande, empezando por la carne. Muchos otros productos que le dicen, vos me controlaste los precios o me atrasaste los precios o atrasaste el tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio más de la economía. Y este es un momento y vos lo sabés, que si no recuperamos el terreno perdido, desaparecemos. La lista de sectores que está en la cola para que la carne ya se está tomando justicia por su propia mano por escasez y por esta torpeza del gobierno que originó una restricción de oferta en un momento donde la esperábamos para más adelante. Todo esto que está pasando se esperaba para septiembre y apareció en agosto. Ahora,
puede ser que, imagínese el índice de inflación, si la devaluación mensual va a ser de manera sostenida 12, 13, 14%, todos los meses ir achicando la brecha que creen que la van a achicar. Una brecha de 600, el tipo de cambio libre, a 300, el tipo de cambio nominal del gobierno, el tipo de cambio oficial, es una brecha que es muy difícil, aunque las expectativas de que las elecciones salgan de una manera mucho mejores que lo esperado para los mercados, es muy difícil que baje tanto el blue como para achicar significativamente la brecha que hoy está en el 100%. El Fondo Monetario no quiere hablar de tema, es imposible sostener un tipo de cambio oficial que esté la mitad del tipo de cambio libre. Pero se acelera la inflación, que este es un tema que vamos a tener que ver en los próximos meses, porque no es solo incertidumbre, no es solo posibilidad de devaluación, no es solo que vamos a tener campo que no lo tuvimos durante todos estos últimos años. Esto que siempre decimos, faenas de 1.300.000 cabezas van a caer en un primer escalón. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas o meses, a 1.200.000, y después, si es como todo lo indica, octubre, noviembre, diciembre puede llegar a caer a 1.100.000. Uno mira la estacionalidad de la faena, mira lo que sucedió en otros años similares. Primer semestre muy malo y la seca, segundo semestre lluvioso con la primavera. ¿Cómo nos están pronosticando? Y este es un niño que está tardando en llegar al cono sur, que está tardando en llegar. En gran parte del mundo el niño la niña se revirtió en un niño violento. Esto que, siguiendo el mercado chino, nos encontramos lluvias de 500 milímetros en un día, lluvia de 600 milímetros en gran parte de China, en buena parte de China, en 48 horas. Entonces, todos los componentes, restricción de oferta por razones estacionales porque se mató mucho por adelantado, por expectativa de retener porque tengo campo y hay un posible cambio en la política económica y hay una posible devaluación, quizá con un gesto al sector, como se hizo en el anterior caso de Juntos por el Cambio, una baja simbólica de las retenciones, porque lo avisan, nosotros tenemos un desastre fiscal de tal magnitud que no estamos en condiciones de andar haciendo concesiones demasiado grandes. Yo voy a repetir lo que veo, lo que intuyo de acuerdo a todo lo que veo. Probablemente se remueva lo de los 7 cortes, la previsión de los 7 cortes. Probablemente no haya más cupo, ni oficiales ni extraoficiales en un papel sin membrete. Que no haya limitaciones a la exportación y que sea difícil que haya una devaluación. Esto lo tenemos que ir pensando, que en algún momento sabemos que esto es insostenible. Esto es insostenible. Además, gran parte, lo que escuchamos de todos nuestros colegas, gran parte por lo cual no se hizo un acuerdo definitivo con el fondo, porque poner bajo un paraguas, por lo menos hasta los pasos, el tema de la devaluación. Vos sabés que tenés que devaluar, yo no puedo devaluar porque me cuesta las elecciones. Bueno, por lo menos lleguemos hasta los pasos. O sea, es un componente de restricción de oferta, de expectativas, de posible devaluación, de posible cambio de política económica, de ventas adelantadas, de dificultad de reposición, de inflación. La gente vendiendo gordo y sobre la marcha, sobre la pasta, inmediatamente reponiendo. O sea, esto se adelantó, pero tenemos por delante, con un contexto muy inflacionario que es muy difícil ganarle. Nunca le hemos ganado, pero quizás esta es la primera vez. Vamos a una pausa, ya volvemos. La pregunta que siempre nos hacen, ¿cuánto tendría que valer el terreno de invernada para igualar los precios que tuvo en la zafra el año pasado, en marzo-abril? El terreno tendría que valer 1.000 pesos. Y valen 700 después de esta mejora significativa. Hemos visto vender terneros a 480 pesos hasta hace 45 días. O sea, el ternero es la mercadería que está más atrasada en relación a otras mercaderías, como el caso de otras categorías, como el caso del novillo. El caso del novillo ya está en los niveles de un año atrás, que no es poca cosa. Entonces dicen, bueno, pero ya para agosto del año pasado ya se había caído con respecto a abril. Bueno, abril son estos 1.000 pesos para el ternero. Ahora, si ustedes me preguntan, este ternero que vale 700, ¿cuánto valía hace un año? Cuando todavía la seca no empezaba a golpear, pero valía 890 mangos. O sea, con el ternero tiene un recorrido, está muy atrasado. Recién ahora, en estos primeros días de agosto, ha recuperado el ternero como más caro que el gordo, con una relación de compra-venta negativa para el filotero o para el... Ese es otro tema que puede contribuir: la incertidumbre, restricción de oferta, devaluación, cambio de política económica, cambio de gobierno. Bueno. ¿Qué es el tema de la falta de disponibilidad de terneros? Físicamente no van a estar.
físicamente no van a estar. Va a ser una invitación, si bien el campo, y agregarle kilos a los animales que uno tenga para no caer en el mercado y reponer con una relación de compra-venta que probablemente en las próximas semanas y meses vaya a empeorar. Un corto análisis de las cifras de faena. Acumulado de enero-julio por envíos a faena de DTS NASA. Lo primero que llama la atención es 18% más de vacas, que obviamente sabemos cuando contemos las vacas va a haber menos. Siempre con cuidado. Así como todo el mundo dice, puede haber sorpresas en las PASO, puede haber sorpresas cuando tengamos el dato de stock. Puede ser que la caída ha sido mucho más importante cuando se termine de contabilizarlo a fin de año, porque la caída en los nacimientos ha sido mucho más importante. O puede pasar como en muchas provincias que pasaron situaciones catastróficas y tienen igual o más hacienda que antes de la seca. Y cuando pedimos explicaciones, bueno, nos metieron también a nosotros, dicen, hay provincias del norte, por ejemplo, que han tenido un desastre, 3 años de seca, incendio de campo, caída de la preñez, atrasos, y cuando se va a contar la hacienda hay 50, 100 mil, 150 mil cabezas más. Vamos a ver. La semana próxima o la otra se va a publicar los datos de la primera vacunación del 2023, la que se terminó ahora en otoño, que estaría, lo que me dicen es que el dato estaría dando que la zafra de terneros que se venía descontando que iba a ser muy superior, porque esos terneros se murieron, estaban a pie de la madre en la seca, mamaron menos, tuvieron menos peso de tete, 20, 30 kilos menos, pero esa es una camada que se vendió y cuyo número no sabemos cuál es. Lo que me están diciendo es que la vacunación habría dado un aumento con respecto a la mesa, pero mucho menos significativo de lo que se habló, lo que se proyectó en su momento, que nosotros decimos secos. Con lo cual, puesto a calcular el stock a fines de año, que los vamos a agarrar como novillitos y papillonas, a los terneros de la zafra actual o la que acaba de terminar. La que viene muy chingada, muy mala y es la próxima. Pero digo esto, hemos hecho todo el tiempo un análisis sobre la base de que iba a haber un destete de 15.800.000 terneros en esta zafra, que no tenemos ningún dato para... Tenemos la segunda vacunación del año pasado, que es un mal predictor, porque muchas veces se encuentra una diferencia importante entre los terneros que se encontraron al pie de la madre en la primavera previa y los terneros que se encontraron, que es el dato definitivo, en el otoño siguiente. En el otoño siguiente, aparentemente, los datos están cerrando, hay menos aumento de terneros que lo que se suponía. O sea que esta camada es menos numerosa de lo que suponíamos. En vez de ser 15.8, será 15.5, 15.4. Pero es mucho menos numerosa de lo que eso es lo que me dicen, pero son especulaciones, el dato se va a conocer la semana que viene. Aumento de la faena de vacas 18% enero-julio con respecto al año pasado. Este es el dato que para mí es más significativo. Aumento de la faena de vaquillonas 15%. Cuando uno ve el dato de faena de vaquillonas en relación al stock de vaquillonas, una tasa de extracción no ya del rodeo general ni de vacas, nos da mucho resultado en vacas medirlo. ¿Cuántas vacas faenamos? ¿Cuántas vacas tenemos? Se va estabilizando un coeficiente, una tasa de extracción para la categoría vaca que uno sabe que si un ejercicio estuvo por arriba de eso, cuando cuente las vacas va a haber menos. Y si estuvo por el menos, acumulemos vacas. Nos dio muchos resultados los años anteriores, lo que nos está diciendo que este año tenemos 18%, que es una magnitud, siempre lo digo, en ganadería extraordinaria. 18% en vacas, 15% en terneros, en vaquillones. En novillos da algo que es para sospechar, da 5% más de novillos en enero-julio que el año anterior, siendo que es una categoría que está estancada. ¿Qué es lo que hace? Junto con novillito, 15% más de novillito que el año pasado. Esta categoría contra CC. ¿No será que hemos estado acortando todo y faenando animales a cuenta que hubieran salido más adelante? O sea que el faltante en los próximos meses puede ser adicionalmente más grave, marginalmente más grave. Porque esto es insostenible, por supuesto que es insostenible. Siempre pensamos que estos son datos de la primavera pasada al invierno 2023 y que en los próximos semanas y meses se va a revertir. Esta no es
la oferta normal del stock ganadero argentino. Apenas tenga pasto, no solo va a bajar una crema de 100, 150 mil cabezas mensuales a la faena, esto que decimos que va a bajar de 1.300.000, 1.200.000, 1.150.000, sino que en cualquier momento, si las expectativas son buenas, si la nueva política económica cuadra, si se devalúa y se recupera la exportación, el poder de compra en el mercado interno, si el pasto acompaña, si el campo acompaña, si la relación con los forrajes, especialmente con el maíz, da relativamente bien, todo esto va a ser un combo que la gente se va a dedicar a recomponer el stock que perdió. Lo hemos hecho siempre y lo vamos a volver a hacer. 18% arriba vacas, 15% vaquillona, 5% novillos, 15% novillitos. ¿Cuánto da la faena en enero-julio? Estamos 13% arriba del año pasado. Es un índice depredatorio. Decir, bueno, pero esto se sostiene una semana más y después se cae. Esperemos que todo lo que nos están diciendo, el Niño aparentemente no va a tener un porcentaje de lluvias tan superior a lo normal como lo venían pronosticando. Nos venían pronosticando que podía ser 40% más de lluvias el último trimestre del año que el último trimestre del año pasado. Ahora eso bajó a 25-30%, mejor, pero nos están dando alta posibilidad de Niño, alta posibilidad de ocurrencia de lluvias que hasta ahora no llegan. Pero ese para mí es el componente esencial. Te van a llover y con devaluación, sin devaluación, va a haber una restricción de oferta. El que se ha guardado un ternero, siempre recordando que estamos entrando en los meses de menor oferta del año. En los próximos meses uno tiene razones para esperar que haya la oferta de ternero mensual sea la cuarta parte de la que tuvimos en abril, mayo y junio. Se empezó a insinuarse en julio. En julio ya hubo 750.000 terneros transportados. Entonces, todo un panorama de menor oferta. Ese va a ser el gran protagonista del mercado en las próximas semanas y meses, la menor oferta. Lo adelantó el gobierno, entonces esperaba para más adelante, lo adelantó el gobierno con toda la incertidumbre que metió con la posibilidad de la devaluación y sobre todo con el dólar. Vamos con el dólar maíz. Vamos a ver qué sucede con los insumos ganaderos. Los insumos ganaderos, que es otro indicador importante, en los últimos 12 meses y frente a una inflación del 115%, un índice de insumos ganaderos ponderado que incluye personal, praderas, verdeos de invierno, silo de maíz, confección de rollos, alambre, gasoil. Bueno, es un índice muy completo en términos ponderados. Los insumos de producir en ganadería en los últimos 12 meses crecieron un 91%, que es un disparate. La inflación fue del 115%. Y esto lo venimos viendo hace tiempo. Sea porque el gobierno pisa los combustibles, sea porque productos en el mercado internacional como el alambre, productos metalúrgicos, han perdido esa crema que tuvieron en años atrás. Un rollo de alambre llegó a valer $250, vale mucho menos. Los insumos en ganadería, gracias a Dios, están subiendo de manera sostenida por debajo. Ya son muchos meses de observaciones que los insumos ganaderos es este índice. Hay otro que tendrá filo de otro índice que subió muy por arriba de la inflación, porque sus costos son otros. Este índice es un índice ponderado, subió un 91% frente a una inflación del 115%. Mercado internacional. El mercado internacional es China. Siempre acordándose que los americanos están en burbujas, que no se sabe hasta dónde va a subir. Les digo lo que va el novillo. En el mundo. En la Argentina, después de esta suba, vale $4.50 el kilo andacho. En Brasil vale $2.90. En Uruguay, que se supone que refleja, que porta el 75-80% y que refleja el poder adquisitivo de la industria y el estado del mercado internacional, y queremos ser Uruguay, toda la vida quisimos serlo, en Uruguay está a $3.50. Nosotros, con esta suba del precio de la hacienda, en términos de dólares, nos salimos del mapa. $4.50 en Argentina, $2.90 en Brasil. $4.50 en Argentina, $3.50 en
Y eso habla también del atraso del tipo de cambio para que estos precios en dólares sean 50% por arriba de nuestros competidores. En Estados Unidos está a $6.50, $6.50 el kilo en gancho, y en Australia, que es un fenómeno extraordinario, llegó a estar rozando los $7 el kilo en gancho, hoy está en $3.34. Se revirtió el ciclo ganadero, se acabó ese ciclo espléndido de lluvias, de recuperación y restricción, y no había una hembra en venta, y la invernada valía cualquier cosa, y todo se iba para arriba, parece que no tenía límites, la industria perdía plata a montones, y en determinado momento, esto pasó ahora, en lo que va del año, se derrumbó el precio de la hacienda en línea con lo que es el mercado internacional y con una oferta que se ha recuperado. China sigue muy incierto. Los valores siempre en el fondo de la tabla insinúan que continúa la recuperación. Hay gente que dice, bueno, bajaron un 35-40% y ahora estamos haciendo toda una milonga porque está subiendo en modo acumulado un 10% en el fondo de la tabla. Pero en el fondo de la tabla, valores muy bajos de China que está pagando. Y China tenemos una novedad. Por primera vez en muchos meses, este predictor que usamos, que es ver las exportaciones de Brasil, Argentina, Uruguay, Australia, Estados Unidos, cuánto mandamos los proveedores después de 45 o 50 días según el país. En el hemisferio norte será un mes, en el hemisferio sur serán 2 meses, en Oceanía será un mes. Esto anticipa que iba a importar China. Las exportaciones de los principales países, tenemos datos de ya de 3, de Uruguay, de Australia y de Brasil, de julio se cayó. Sobre todo Brasil hace la diferencia. Brasil se cayó 40.000 toneladas. ¿Esto que anticipa? Las exportaciones sumadas, más lo de Argentina, que estamos contando que van a ser relativamente altas. Lo que nosotros estamos viendo es que la carne que estamos mandando a los proveedores a China bajó un escalón importante. Precios bajos. Está todo el tema que vamos a seguir hablando a lo largo de la semana, si hay un aumento importante con respecto a las compras que se hacen para el año nuevo lunar. El año nuevo lunar chino es el 10 de febrero. Hay un ciclo adelante. No sabemos lo que va a pasar. Sabemos que estamos mandando menos carne y que los precios son muy malos. No es que los chinos se borraron, en vez de importar 240.000 toneladas, importarán 200.000 toneladas. Que sucede. Nunca hubiéramos soñado hace 4 o 5 años que iba a hacer un mercado y comprar esa cantidad de carne. Pero China tiene muchos problemas. China están apareciendo problemas que siempre lo decimos en el comentario, problemas que ya son más estructurales. China se están cayendo las exportaciones después de muchos años de aumento. Ahora están cayendo, en julio cayeron 14,5%. China está midiendo este impacto brutal que tuvo sobre las expectativas, sobre las tasas de interés, sobre la energía, sobre los alimentos, la invasión en Ucrania, que le dio el visto bueno. China complicado, Hilton rebotando, cerca de los $14.000, básicamente por menor oferta argentina. Amigos de Canal Rural, será este próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.